decía que esta tarde se ha conocido que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional resolución del año pasado, imagínese usted, junio del 2020, y que lleva la firma de la doctora Rosario Turner, ex ministra de Salud, donde se declaraba o se imponía alguna restricción por número de cédula, por género, de igual forma toques de queda en provincias de Panamá y Panamá Oeste. Es hasta este año que la Corte Suprema lo declara inconstitucional. Parte de esas medidas de restricción que también habla la Cámara de Comercio a través de su Cámara Opina o su comunicado semanal, que está afectando gravemente la economía y habla de que la crisis socioeconómica supera en este momento la crisis sanitaria. Y para más detalles y para conocer también el punto de vista, nos acompaña Severo Sousa, es miembro directivo del CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, qué gusto que pueda acompañarnos. Coinciden ustedes con la Cámara de Comercio y conocer su punto de vista sobre estas restricciones, por ejemplo, que se mantienen hoy día de cuarentena de domingo en algunos distritos y también toque de queda de 10 de la noche. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos a toda la teleaudiencia. Definitivamente que nosotros coincidimos. O sea, el Consejo Nacional de la Empresa Privada desde el año pasado viene planteando esta situación, viene planteando y del cual la Cámara de Comercio es un gremio que es miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada y que en conjunto con otros directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, otros gremios como APD, sindicatos industriales, Cámara Panameña de la Construcción, se ha venido participando desde el año pasado activamente con el gobierno para todo el tema, primero de reapertura, porque recordemos que venimos de unos toques de queda bastante estrictos, en los que todos los comercios básicamente estaban cerrados, y hemos venido a un proceso de reapertura lento donde aún algunos sectores de la economía continúan cerrados. Y ahora estamos entrando en el tema de la reactivación económica, porque no solamente abrir, sino poder hacer que sean sostenibles esos negocios hoy en día con la situación que se vive. Y dentro de eso se ha venido planteando, y creo que muy claramente lo plantea hoy la Cámara, y celebro que haya tenido tanta repercusión en este momento, porque es oportuno, se plantea que los cierres o toques de queda que se están dando deben ser un poco más científicos, deben ser un poco más tomando en cuenta a los otros sectores que no son solamente el sanitario. Hay que tomar en cuenta, como ya bien lo manifestaban, que el tema sanitario por lo menos tiene una luz al final del túnel, una luz al final del túnel en el sentido ya están por recibir. Tenemos cerca de 30% de la población con una primera dosis y tenemos por recibir 400 y tantas mil dosis, y de aquí a septiembre entiendo que van a ser casi 2 millones, lo cual nos pone bastante cerca de una inmunidad de rebaño, pero no se ha hecho tal vez lo suficiente o no se ha sido realmente enfático en ver, bueno, cómo vamos a solucionar el tema económico que además recae o trae consigo también a la afectación a la parte social. Porque sí, vamos a posiblemente a tener esa inmunidad de rebaño, pero si no tenemos una claridad en cuanto a cómo vamos a generar o a procurar que los pequeños empresarios, los medianos empresarios puedan seguir generando ingresos, seguir generando plazas de trabajo que le permitan a esas familias tener ingresos suficientes para poder llevar sustento a sus hogares, entonces vamos a tener un problema realmente serio. Como bien lo mencionaban, vamos por un 18.5% de desempleo, y todo apunta a que probablemente terminemos este año cerca del 25% de desempleo, y eso es histórico. Eso yo nunca lo he vivido, por lo menos, y creo que no es nada fácil de resolver. Entonces, en la medida en que estamos aplicando toques de queda porque, no sé, a alguien le parece que lo lógico no está funcionando. Nosotros no vemos de buenas a primeras cuál es la diferencia entre un toque de queda en un día domingo, por ejemplo, a un toque de queda, o sea, todo el día domingo o todo el día sábado. O sea, nosotros entendemos o se entiende el tema de los toques de queda como una medida para que después de ciertas horas de la noche reducir hasta lo máximo posible los llamados parkings y las llamadas fiestas y reuniones que se dan en diferentes lugares. Sin embargo, de ahí a afectar también un día más completo, que es el domingo, en la mayoría de los lugares donde se está dando esto, y probablemente se habla de que incluso volvamos a los temas en que el sábado también no le vemos sentido, realmente no tiene sentido, y al final lo que se está es afectando un día productivo de muchos comercios
que hoy en día, ante la situación también, parecieran, por ejemplo, en el caso del restaurante, la gente dice, pero están llenos, sí, pero están llenos a la capacidad que se les permite hoy en día, que en la mayoría de los casos es el 50%. Entonces no es lo mismo estar lleno al 50% de tu capacidad que estar lleno al 100%. Claro, consultarle también lo que decía hace algunos minutos se ha conocido por parte de la Corte Suprema de Justicia, ese pronunciamiento sobre medidas del año pasado declaradas ahora inconstitucionales, esa salida por género, por número de cédula, también algunos toques de queda en esa resolución que llevaba la firma de la exministra Rosario Turner. Ustedes los empresarios pues hablan de la situación económica, de lo crítica que está, del desempleo, pero hay grandes avances también en el tema de vacunación. Estas cuarentenas de domingo, estos toques de queda, ¿quién hace esta recomendación entonces al Ministerio de Salud? ¿No hay acercamiento con ustedes los empresarios para evaluar toda la situación? ¿Hay una estrategia? Mire, es lo contradictorio. Sí hay acercamiento, porque como le digo, desde el año pasado se viene hablando, sin embargo, a veces pareciera ser que el acercamiento es más cosmético que efectivo, porque muchas de las recomendaciones que se dan no se aplican, sino que al final pareciera ser que el Ministerio de Salud pues toma sus propias decisiones y se aplican como una medida nacional. Yo reconozco o reconocemos que se ha hecho una intensa labor de parte del ministerio, de parte de todos los funcionarios que integran el ministerio en las diversas áreas, pero ya es hora de que pongamos en la balanza, en el sitial adecuado al sector o a la parte económica de la población. Además, inclusive por el sector sanitario, por el sector salud, siempre lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo. La gran mayoría de la gente está más protegida o recibe mejores protecciones dentro de las empresas que fuera de las empresas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las empresas, por pequeña que sea, usted va a encontrar gel, usted va a encontrar mascarillas, usted va a encontrar distanciamiento, va a encontrar cosas que en su casa muchas veces, porque es un gasto adicional, reconozcámoslo así, es un gasto grande además, pero las empresas lo están cubriendo, usted no tiene para estar cambiando de mascarilla a cada rato o los sitios adecuados, porque de pronto, pues sí, la gente, tenemos que estar claros en que no todo el mundo tiene una casa de 200 metros o de 100 metros. Hay gente que vive en espacios muy reducidos. En cambio, cuando va a su empresa, tiene la oportunidad de estar en un espacio más amplio, tiene la oportunidad de recibir gel, jabón, etcétera, mascarillas. Entonces se puede cuidar incluso más. Aparte de que, como ya mencionó o hemos mencionado, la vacunación cada vez está agrandándose más o ampliándose a más sectores. Y eso es lo otro, ya hay que de una vez por todas liberar las vacunas, como se ha dicho por ahí. Estamos llegando a un momento en que los segmentos de vacunación a los que se está llegando se están colmando y de pronto no están acudiendo. Entonces démosle la oportunidad a los otros que sí están interesados, démosle la oportunidad a todos esos mayores de 12 años, tengan o no enfermedad crónica, si se ha saltado el proceso de vacunación en otras ocasiones para otras cosas, pues saltémoslo por una buena razón, y es que los mayores de 12 años que se quieran vacunar, aunque no tengan enfermedad crónica, que tengan esa oportunidad y ese derecho. La ARBIT está presentando una posición en la que, al igual que se está haciendo en Francia, solamente las personas vacunadas puedan entrar a lo que son restaurantes, bares, etcétera, y eso pudiera incluso ampliarse y aplicarlo a otros comercios, pero no sería justo si no se les da la oportunidad de vacunación. Y es una manera de alguna forma de incentivar, si se quiere así, o de permitir que aquellos que tienen ese deseo puedan vacunarse. No nos concentremos en limitar la vacunación cuando estamos por recibir una gran cantidad de dosis, sino para qué la estamos recibiendo. Muchas gracias, Severo Sousa, directivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por sus reacciones sobre este Cámara Opina y el planteamiento que han presentado durante todo este tiempo de pandemia. Pase buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.